Tema principal: desarraigados. Judas 16. Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio que tenemos de la carta de Judas. Vamos a leer el verso 16 y estamos en la serie número 10. Y el verso 16 dice así en el nombre de Jesús: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Tenemos que entender que este libro de Judas está hablando de los falsos maestros. Entonces aquí en el verso 16, el apóstol Judas está diciendo que estos son murmuradores querellosos. ¿Por qué es que el apóstol Judas le está diciendo a estas personas, a estos falsos maestros que son querellosos, que son murmuradores? Y yo meditando, me puse a pensar que estos falsos maestros, el apóstol lo llama de esta manera porque es que no siempre estas personas consiguen lo que quieren. Estos falsos maestros no siempre obtienen esos deseos de su corazón, eso que ellos anhelan, eso que ellos quieren. Entonces, como no pueden satisfacer su lujuria y como ellos no pueden satisfacer esa avaricia que hay en su corazón, ellos no andan conforme a la santa palabra del Señor, sino que ellos andan conforme a su concupiscencia, y la boca de ellos habla cosas infladas. Porque estas personas, estos falsos maestros, son los que más quieren hablar, son los que más quieren ser vistos, son los que más quieren ser escuchados, y calumnian a Dios diciendo cosas que Dios nunca dijo. Dicen que ven ángeles, que ven cosas que nunca sus ojos lo han visto, sino que son imaginaciones de su mente, imaginaciones de su corazón. Como dice las escrituras, ellos andaban en su propio camino, profetizando de su propio corazón, pero nunca estuvieron en el secreto del Señor. Si hubieran andado en el secreto, hubieran conocido la palabra de Dios y hubieran hecho andar al pueblo del Señor en sus caminos y en su precepto. Pero la palabra que esta gente habla aleja al pueblo de Dios. En vez de acercarlo, lo aleja. Bendito es el Señor. Y sigue diciendo el verso 16, que ellos adulan a las personas para sacar provecho. Esto quiere decir que ellos hablan para causar una impresión en las personas, para causar maravilla y para sorprender a los que lo escuchan. Estas personas solamente hablan de cosas terrenales que las personas quieren escuchar, y por eso es que la gente lo oye, por eso es que la gente lo escucha y lo sigue. La Biblia dice: ustedes son de Dios y el mundo no los quiere escuchar, pero los que son del mundo, el mundo los escucha. Entonces ahí es que tú te das cuenta cuando una persona es verdaderamente de Dios, cuando no la quieren escuchar, cuando no quieren escuchar sus palabras, porque es que sus palabras no son almáticas, no son para hablarte al alma, sino para hablarte al espíritu y transformarte la vida. Porque cuando el falso profeta, el falso maestro te habla al alma, te habla a tus emociones, te habla a tus sentimientos, te habla a tus deseos. Pero cuando el hombre de Dios, el profeta de Dios, te habla a tu espíritu, es para alinearte, para corregirte, para enderezarte. La palabra es demasiado poderosa y dice que es cortante, más cortante que una espada de doble filo. Una espada de doble filo corta por arriba y por abajo, corta para adelante y para atrás. Y si la palabra es más cortante que una espada de doble filo, quiere decir que penetra hasta los tuétanos, entra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces a esta persona la gente la quiere escuchar. A estos falsos maestros la gente lo quiere seguir. ¿Por qué? Porque le están hablando al alma, porque le están hablando a los oídos lo que ellos quieren escuchar. Y la Biblia dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina y estarán amontonándose falsos maestros, hablando conforme a su concupiscencia, y la gente ahí es que se quiere amontonar, la gente ahí es que se quiere sentar a escuchar a los falsos maestros, metiéndose en cueva de ladrones, metiéndose en sinagoga de Satanás, porque no son iglesias de Dios, no son iglesias del Señor, no son iglesias que tienen a Cristo como el centro, sino que son el trono de Satanás, son la sinagoga de Satanás, porque ahí lo que se hace es
todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Aunque lean la Biblia y aunque la usen, la están usando conforme a sus deseos y a su concupiscencia. No la están predicando para que la gente se acerque a Dios, para que la gente se santifique. La están usando para que la gente ponga su vista en lo terrenal, para que la gente no piense que tiene que santificarse, que tiene que arreglarse con el Señor, porque Cristo viene pronto. Esta gente no hablan de la venida de Cristo. Esta gente lo que te hablan es de casa, de jipeta, de boda, de matrimonio, de empresa. Te hablan de cosas que alejan tu vista de Dios. Te hablan de que Dios te va a levantar, Dios te va a usar, Dios te va a catapultar. Pero si tú no estás alineado a esa palabra, Dios no lo va a hacer. Si tú no estás andando conforme a las escrituras, Dios no lo va a hacer contigo. Y todo eso es bueno. Sí, Dios bendice, Dios da casa, Dios da jipeta, Dios da matrimonio, Dios da ministerio. Pero lo primero que a Dios le interesa es que tú vivas una vida íntegra, que tú vivas una vida santa, que tú vivas una vida de obediencia, y que las cosas que hay en tu corazón que a Dios no le agrada, esas cosas salgan de ti y tú seas libre. Porque hay mucha gente que está atada y quieren tener ministerio. Hay gente que caen en un pecado de tiempo en tiempo y no salen y no abandonan esa vida, esa práctica, y quieren tener matrimonio. Pero ¿cómo tú quieres tener un matrimonio si tú no te guardas en santidad? Primero tú tienes que guardarte y conservarte para Dios, para que después Dios te dé un matrimonio y sea un matrimonio estable. Porque si tú te casas en esa condición, tu matrimonio con el tiempo no va a fluir, no va a durar, no va a permanecer. Y por eso es que hay muchos divorcios. Entonces también a veces no estamos bien espiritualmente, no tenemos una buena conducta, no nos comportamos como cristianos, no nos conducimos como cristianos. Y después queremos tener un ministerio. Después queremos que Dios nos eleve y nos use y nos ponga en alto. Pero Dios no puede usar a una persona rebelde. Dios no puede usar a una persona que tenga algo en su corazón contra un hermano, contra su prójimo. Bendito es el Señor. Entonces, antes del ministerio, Dios primero tiene que formarte. Porque a David le profetizaron que iba a ser el rey. A David lo ungieron y él iba a ser el próximo rey. Pero ¿cuántos años duró David para llegar al reinado? 17 años, dice las escrituras. David no llegó al reinado de una vez, al otro día después que lo ungieron. Dios tuvo que procesar a David antes de ser el rey. Y en esos momentos, en esos 17 años, David aprendió muchas cosas de Saúl. David aprendió muchas cosas y Saúl fue prácticamente un ejemplo en el sentido de que David veía cómo Saúl se conducía, de que David vio cómo Saúl se puso después que dejó a Dios, cómo Saúl se puso después que Dios lo había abandonado. Y él entendió que él no podía actuar como Saúl, que él no podía conducirse como Saúl. Él veía cómo Saúl lo perseguía. Y eso fue un ejemplo para David, para él no perseguir a ningún hombre de Dios. Yo sé que esas cosas que David vio en Saúl le sirvieron como ejemplo, porque a veces hay personas que están a tu alrededor y sus tropiezos y sus caídas te sirven como ejemplo para que tú no hagas lo que esa persona hizo. Entonces David sabía cómo conducirse en la casa del Señor. David sabía cómo entrar y salir de Jerusalén, lo dice las escrituras. David aprendió a hacer las cosas correctamente porque él era el paje de alma de Saúl. Él sabía cómo hacer las cosas. Él fue un guerrero valiente, nunca se atemorizó, nunca le tuvo miedo a ninguna guerra. Bendito es el Señor. Entonces, cuando le llegó el momento a David que él le falló a Dios, porque todos nosotros los seres humanos le fallamos a Dios de una manera u de otra, pero le fallamos. Cuando le llegó el momento a David y él se arrepintió en la presencia del Señor, lo primero que él le dijo es: no quite de mí tu Santo Espíritu, no me alejes de tu presencia. Porque David sabía que lo que le pasó a Saúl, cuando el Señor le quitó su espíritu a Saúl, cuando el Señor lo abandonó y lo desechó, él sabía que eso mismo le podía pasar a él. Si el Señor se apartaba de David, si el Señor lo abandonaba y lo dejaba. Y lo que más a David le dolía en su alma era que el Señor no se apartara de él, que el Señor no quitara su Santo Espíritu. Entonces nosotros también tenemos que ser sabios. No cometamos los mismos errores que estamos viendo que otros cometen. Porque si tú ves que una persona
le está yendo mal por algo que hizo, no cometes ese mismo error. Úsalo como ejemplo para tú no hacerlo. Bendito es el Señor. Y ya me fui lejos de las escrituras que estamos estudiando. Me metí por David. Bendito es el Señor. Pero el tema es de los falsos maestros. Santo es el Señor. Es que cuando tú hablas de la palabra, una cosa te lleva a otra y tú recorres desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero yo me quiero centrar en este verso 16, que habla de los falsos maestros, que son murmuradores, que son querellosos y que andan adulando a las personas para ellos sacar provecho. Bendito es el Señor. Entonces, ya que estábamos hablando de David, a mí me llega a la mente ese momento cuando el hijo de David, Absalón, quería sublevarse sobre el trono de su padre y él quería tomar el trono de su padre antes de tiempo. Y aún así, aunque fuera antes de tiempo, el trono no le correspondía a él. El trono le correspondía a Salomón. Entonces dice las escrituras que Absalón se paraba en la puerta y a todo el mundo le decía: si yo fuera el rey, yo te hubiese ayudado, y lo abrazaba y lo besaba y lo encaminaba. El hijo de David, ese Absalón, se quería congraciar con el pueblo, estaba adulando a las personas para él ganárselo y que ellos lo eligieran a él como rey, para él tenerlo a ellos de su lado. Asimismo hacen estos falsos profetas, estos falsos maestros que están adulando a las personas para ganárselas, están adulando a las personas para sacar provecho. Y ellos están buscando su propio objetivo, aprovechándose de la inocencia y de la ignorancia de muchas personas y sacan ventaja de ello. Bendito es el Señor. Son autocomplacientes porque todo lo que hacen no es para el bienestar del otro, no es para el bien de la otra persona, sino es para su propio bien, es para su autocomplacencia, para ellos sentirse bien ellos, para su propio bienestar. Y ellos hacen acepción de personas, aunque uno lo vea como que no. Ellos están haciendo acepción de personas para tener ganancia y ellos andan supuestamente profetizándole solo a las personas que ellos saben que pueden sacarle provecho. Porque a un pobre diablo, como dicen, ellos no le van a profetizar ni le van a decir nada. A una gente que no tenga apariencia de dinero ni nada, ellos no le van a profetizar ni le van a decir nada. Ellos le profetizan a los pastores, ellos le profetizan a los líderes, ellos le profetizan a los profetas, a los ministros, a los apóstoles. Pero a una gente que está en la iglesia ahí, chipichape, a esa gente no le dicen nada. ¿Me entiendes? No andan saludando, no andan condecorándose con ellos, no andan codeándose con ellos, no. Ellos se codean con gente de altura, ellos se juntan con gente de altura y hay que darle los primeros asientos a ellos. Hay que buscarle los mejores hoteles a ellos. Hay que darle la mejor comida a ellos. Hay que servirle a ellos. O sea, usted está para servirle a ellos, pero ellos nunca te sirven a ti. Ellos quizás piensan que dándote una palabra te están sirviendo, pero no. Porque la palabra que te están dando no te está llevando a Dios, sino te está llevando a poner los ojos en ellos y a poner tu vista en las cosas terrenales. Bendito es el Señor. Pero la Biblia dice que por las palabras que salgan de nuestra boca nosotros vamos a ser juzgados. Y por esas palabras nosotros vamos a ser condenados. De toda palabra que salga de nuestra boca nosotros vamos a tener que dar cuenta. No nos podemos hacer los chivos locos como que no es nada de nada. Todo lo que nosotros hablamos, todo, en algún momento cuando nos veamos delante de la presencia del Señor tenemos que dar cuenta. Bendito es el Señor, porque todo lo que esta gente habla y todo lo que esta gente dice, un día va a tener que darle cuenta a Dios. Un día va a tener que pararse delante del trono de Dios a dar cuenta de lo que habló. No podemos ser ligeros. No podemos andar hablando así por hablar y decir que Dios dijo cuando Dios nunca nos ha dicho. Y no podemos estar confundiendo sueños con revelaciones, pensamientos con visiones. No podemos estar confundiendo algo que nosotros sentimos en nuestro corazón como que fue el Espíritu Santo, como que fue Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener límites y saber conocer cómo Dios obra, cómo Dios habla. Porque la palabra que sale de mi boca y que yo digo que fue Dios que dijo, tiene que ir de acuerdo a las escrituras. Lo que no va de acuerdo a la palabra, entonces no es de Dios, no vino de parte de Dios. Y unas horas antes yo estaba meditando
en las obras que nosotros hacemos. Dice las Escrituras que todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y las obras que pasen por el fuego y salgan intactas, esas obras van a recibir galardón. Vamos a ser galardonados y premiados por esas obras que hicimos. Pero si nuestra obra fue de hojarasca, si nuestra obra fue de metal, si nuestra obra fue de paja y no fue de oro, ni de bronce, ni de plata, nuestra obra entonces con el fuego se va a deshacer y no vamos a recibir recompensa de ello. Aunque dice las Escrituras que aunque no recibas recompensa, tu alma va a ser salva. Y estas escrituras son profundas. Hay que leer bien los versos de arriba, los versos de abajo, para uno poder entenderla completa. Pero yo meditando, a veces nosotros como cristianos hacemos ciertas obras y buscamos el aplauso de la gente. Y ya fuimos galardonados ya prácticamente por la gente. Porque la gente nos vio, nos aplaudió, nos bendijo y esto y lo otro. Pero Dios, ya esa obra, ya Dios nos la va a bendecir. Porque dice la palabra que lo que haces con tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Entonces cuando llegue el momento de ser juzgado en la presencia del Señor y el Señor pase por el fuego, esa obra que yo hice, esa obra se va a deshacer. Y yo no voy a recibir recompensa por eso, pero sí voy a salvarme. Sí, mi alma se va a salvar. Pero si yo hago una obra para el Señor, solamente que el Señor y yo lo sabemos, o yo hice algo en la iglesia, en la calle, ayudé a una persona que estaba en la calle, un hermano que falló, en vez de yo juzgarlo, lo ayudé, lo levanté, lo aconsejé. Todas esas cosas que uno hace para el Señor y para el prójimo van a ser pasadas por el fuego. Y si sobrepasan el fuego, quiere decir que mi obra o fue de plata, o fue de bronce, o fue de oro. Y por esas obras yo voy a recibir recompensa delante del Señor. Y hoy en día vemos tantas personas haciendo cosas que cuando sea el momento de parte de Dios de darnos nuestro galardón, por esas obras que ellos hicieron, a ellos no le van a dar nada. Porque ¿cómo puede ser que tú agarres una música del mundo, algo que vino de las tinieblas, algo que no fue para el Señor, una música, un ritmo que no fue dedicado a Dios, que fue dedicado al mundo, y después tú dices que le cambie la letra, y después tú comienzas a cantar eso como que una canción cristiana? Esa obra no va a tener resultado delante del Señor. Quizá tú te salves porque tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, pero esa obra que tú hiciste de que cambiando una música del mundo y cambiándole la letra y poniéndole una letra de Dios, de que cristiana, por esa obra tú no vas a recibir nada. Si tú haces algo y tú te pones a sacar en cara lo que tú hiciste, porque yo hice tal cosa y no me valoran, yo hice tal cosa y no lo toman en cuenta, mira qué mal agradecido, mira qué mal agradecida, esto y lo otro, le di la mano y se llevó el brazo, metí a esa persona en mi casa y mira cómo me maltrató, mira cómo hizo. Ya esa obra que tú hiciste no va a tener ningún resultado en la presencia del Señor. Ese hospedaje que tú hiciste a un hermano, ya por lo que tú hablaste, ya no va a tener resultado. Porque la Biblia dice que tenemos que hacer buenas obras. La palabra, bendito sea el Señor, nos manda a hacer buenas obras, a que podamos hospedar en nuestra casa a los hombres o las mujeres de Dios. Pero si yo salgo con mi boca a hablar de la persona que yo metí en mi casa y a decir que un mal agradecido, que se portó mal, que esto y que lo otro, ya esa obra no va a tener resultado, bendito sea el Señor. Entonces hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo mal y hay muchas cosas que nosotros estamos hablando que cuando tengamos que estar delante del Señor tenemos que dar cuenta por eso que hablamos, y nada se va a quedar impune en la presencia del Señor. Todo tendrá una consecuencia. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia, o sea buena o sea mala. Y estos falsos maestros de lo que hablan las Escrituras, ellos andan adulando a la gente, andan hablándole cosas que ellos quieren oír, andan diciéndole cosas buenas, andan diciéndole muchísimas cosas supuestamente de parte de Dios para sacar provecho,
porque esa persona lo va a volver a invitar, porque esa persona le va a volver a abrir puertas, porque esa persona le va a bendecir económicamente, le va a dar algo. Entonces, esta gente no hacen lo que hacen por hacer. Ellos lo hacen para buscar un beneficio, para sacar provecho, porque son gente que son manipuladores. Son personas que muchas veces estudian hasta la psicología humana. La gran mayoría de ellos son psicólogos. La gran mayoría de ellos estudian la psicología para saber cómo tratar a la gente. Ellos saben cómo tratar a las personas. Ellos estudian a la gente para saber cómo hablarle y hacer que esa persona comience a llorar y comience a sentir y a tirarse en el suelo. No, eso no es de Dios. Manipular a la otra persona no es de Dios. ¿Por qué ellos van a donde el que está llorando y no van a donde el que está sentado tranquilo? Porque el que está tranquilo también necesita una palabra de Dios. No, ellos van a donde la persona que está llorando, a donde la persona que está sintiendo mucho, para darle una palabra, para decirle algo, supuestamente de parte de Dios. Pero no, ellos lo que le están hablando a la emoción. Ellos lo que le están hablando al alma, a los sentimientos, y no le están hablando al espíritu. No le están hablando directamente palabra de parte de Dios. Esta gente son manipuladoras y buscan sacar provecho. Entonces, el verso 16, para leerlo por última vez, dice: estos son murmuradores, querellosos, se viven quejando, viven murmurando y andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Algo inflado, mis amados, es algo que se ve como grande, pero en realidad no es grande. Es como buche y pluma, como dicen por ahí, que se ve tan grande, pero lo que está lleno es de pluma y de aire. Esta gente tienen la boca inflada, llena de palabras, llena. Siempre están hablando una cosa nueva, una cosa diferente, pero no tienen espíritu, no tienen a Dios, porque dice la palabra que ellos son los sensuales, que no tienen el espíritu. Ellos no tienen el Espíritu Santo y hablan muchas cosas infladas. Dicen muchísimas cosas que no van de acorde a las sanas palabras. Siempre se inventan algo nuevo, siempre tienen una nueva revelación, una nueva palabra, siempre tienen unos códigos, una cosa, y Dios sabe quiénes son. Muchas veces nos podrán engañar a nosotros, porque nosotros no lo sabemos todo, pero a Dios nadie lo puede engañar. Esta gente habla cosas infladas y lamentablemente se van a perder, pero otros se van a salvar. Porque dice la palabra que unos predican por contienda, por división, por disensión, para creerse que son de Dios y que el otro no es de Dios. Pero como quiera, la palabra del Señor es predicada. Y estas personas muchas veces sirven de puente para que otros se salven. Sirven de heraldo para que otros se salven. Y como su vida no está de acuerdo a la palabra del Señor, entonces ellos se pierden. Bendito es el Señor, porque no tienen una vida que agrade al Señor. Ellos hablan palabras infladas que no tienen espíritu. Son como esos árboles sin fruto que dice la palabra, que ya lo habíamos leído en versos anteriores. Parecen árboles así, bien frondosos, pero no tienen nada de fruto. Como la higuera que Jesús, cuando estaba caminando con los discípulos, pasó por donde había una higuera y él quería comer higo. Me imagino a mi Señor caminando con ese sol de Jerusalén, en esas calles polvorientas, llenándose sus pies de arena. Bendito es el Señor, predicando la palabra, porque él tenía 3 años y medio de ministerio y él tenía que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Mi Jesús nunca se detuvo, siempre caminó, siempre avanzó, siempre anduvo haciendo la voluntad del Padre. Y me imagino el Señor cansado con los discípulos, caminando y con hambre. Y se paró en un lugar donde había una higuera. Y los higos son muy buenos, mis amados. Esos higos maduros son riquísimos. Y cuando el Señor pasó, esa planta no tenía higos, no tenía nada de fruto. Entonces el Señor la maldijo y esa higuera fue maldita y se secó. Porque cuando Jesús quiere buscar fruto en ti y no encuentra nada y te da chance y cada vez que viene no encuentra fruto, lamentablemente viene la maldición. Viene la maldición y esa higuera fue maldita por Jesús.
Entonces nosotros creemos que nuestro Dios es tan bueno que, Él no puede maldecir, Él no puede hacer nada, Él solamente es amor. Dios castiga también, Dios se aira, Dios es celoso y te cela. Dios lo que te quiere es para Él, no te quiere compartiendo con el mundo. Dios no te quiere compartiendo con el diablo, que el Señor lo reprenda. Nuestro Dios es demasiado delicado, demasiado terrible. Y el mismo Dios que bendice también maldice. Y Jesús hizo muchos milagros, hizo muchas cosas poderosas, pero ¿qué también hizo? Maldijo la higuera. La boca del Señor maldijo la higuera. Entonces, si nosotros no estamos andando alineados, si nosotros no estamos andando en santidad, y cada vez que el Señor anda buscando fruto en nosotros no lo encuentra, nos va a maldecir, aunque tú no lo quieras escuchar, aunque tú no lo quieras aceptar. ¿Qué pasó con estos falsos maestros? Fueron desarraigados, fueron malditos, quitaron esa planta de la viña del Señor y esa planta se secó, y después que la planta se secó la echaron en el fuego. Y eso es lo que estamos leyendo en estas escrituras. Ponte a leer en la carta de Judas para que tú veas lo que va a pasar con los falsos maestros, para que tú veas qué le va a pasar a estos falsos apóstoles, a estos falsos ministros. Fueron maldecidos, fueron desarraigados. ¿Y qué va a pasar con ellos? Lo van a echar en el fuego, lo van a echar en la densa oscuridad de las tinieblas, donde eso está reservado para ellos. A ellos le tienen un lugar reservado ya, eso está listo ahí esperando por ellos. Entonces no pensemos que nuestro Dios es que nuestro Dios es demasiado bueno y que Él nunca me va a castigar y que Él nunca me va a desechar. ¿Qué pasó con Saúl? Jehová lo desechó, Jehová lo maldijo. ¿Qué pasó con él? Un hombre que tenía a Dios, que profetizó, porque Saúl profetizó con los profetas. Saúl hizo muchísimas cosas. Dios fue que lo puso en el trono. Él fue el primer rey de Israel y fue Jehová que lo eligió. Pero ¿qué pasó con Saúl? Dios le envió un espíritu de locura. Dios lo desechó. Cuando Dios desecha a alguien, Dios lo está maldiciendo. Dios lo está alejando de su presencia. No te quiero, no quiero saber nada de ti, porque ya lo que hice contigo, tú lo rechazaste. Y mira, Dios es tan bueno que Él te da mucho tiempo. Dios te da muchas oportunidades. Dios te da mucho chance, porque es que Dios no quiere el mal para nosotros. Dios nos ama. Y el amor y la misericordia de Dios es tan grande que la ira de Dios se aplaca cuando tú te humillas ante la presencia de Dios y tú reconoces tu pecado y tu error. Dios apartó su ira de Nínive. Dios tuvo tanta misericordia con Nínive y le dio años, le dio décadas a Nínive de misericordia. Pero después, ¿qué pasó? Vino un nuevo rey en Nínive. Vino un nuevo reinado y los hombres de Nínive comenzaron a hacer lo que una vez dejaron de hacer. Los hombres de Nínive no se acordaron de que años atrás se habían arrepentido del mal que habían hecho, se habían apartado de eso. Otra vez volvieron a hacer lo malo, otra vez volvieron a hacer cosas desagradables ante la presencia de Dios. ¿Y qué Dios hizo después? Le mandó al profeta Nahum y maldijo a Nínive y lo desapareció de la historia. Bendito es el Señor. Dios es terrible, hermano. Dios hizo lo mismo con Sodoma y Gomorra. Desapareció esas ciudades, destruyó esas ciudades por completo y ya no se sabe ni dónde está Sodoma y Gomorra. Ya eso no existe, bendito es el Señor. La palabra del Señor dice que ahí iban a crecer espinos y caldos. No iba a crecer nada, no iba a haber fruto, iba a ser una tierra seca. Entonces eso mismo, lamentablemente, le va a pasar a los que se alejan de la presencia del Señor. El Señor lo va a alejar, lo va a secar, lo va a maldecir y van a caer en esa oscuridad de las tinieblas, en ese lago de fuego que está preparado para Satanás y sus ángeles. Nunca nada de eso fue preparado para el hombre. Nunca nada de esas cosas fue preparada para el hombre, pero el hombre quiere pelear con Jehová. ¿Y quién puede hacerle frente a un Dios tan grande y poderoso? Horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Con las cosas de Dios no se juega, con la palabra de Dios no se juega. Nosotros no podemos usar las escrituras a nuestro antojo, manipularla y jugar con la fe de la gente.
Dios está viendo todo eso, cómo estos falsos maestros juegan con la fe de la persona, con la alma de una persona, con su vida. Eso es triste cuando uno se pone a pensar esto. ¿Cómo tú juegas con la salvación de una persona? Tú estás poniendo en riesgo la salvación de alguien. Por eso es que Dios tiene que tomar esto en cuenta. Por eso es que Dios tiene que castigar a estos falsos maestros. Y aquí el libro de Judas nos lo está diciendo cuál será el castigo para ellos. Porque Dios ama. Todas las almas son de Él, dice las Escrituras. Todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. ¿Y cómo tú te pones a jugar con el alma de una persona que le pertenece a Dios? ¿Cómo tú entras herejías? ¿Cómo tú entras falsedad en una iglesia que las almas que están ahí le pertenecen a Dios? Tú te estás metiendo con lo de Dios. Tú te estás metiendo con lo ajeno. Pero lamentablemente no importa todo lo que hablemos y todo lo que prediquemos y las horas que duremos hablando de los falsos maestros, siempre van a haber falsos maestros, siempre van a haber falsos apóstoles, siempre van a haber falsos profetas, porque lo hubo en los tiempos de los profetas y lo hubo en los tiempos de los apóstoles, ahora en este tiempo también. No importa cuántas veces prediquemos, como quiera van a existir. Porque la Biblia lo dice. Pero ¿cuál es tu deber? ¿Y cuál es mi deber? Seguir hablando la palabra. La Biblia habla de los falsos profetas, hay que seguir hablando de ellos. La Biblia habla de los falsos maestros, hay que seguir hablando de ellos. Para alertar al pueblo, para que se le abran los ojos y para que no le crean a todo el mundo. La Biblia dice, escudriñar los espíritus, porque no todos son de Dios. La Biblia te está mandando a escudriñar, a indagar, a investigar, a averiguar. Tú no le puedes decir amén a todo el mundo. Tú no le puedes decir amén a todas las palabras que tú escuches, porque hay palabras que parecen de Dios, pero vienen del mismo infierno. Porque ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Entonces, ¿qué hizo Eva? Se puso a tener una conversación con la serpiente y le dijo, sí, Dios dijo que podemos comer de todo, menos de este que está en el medio del huerto. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Le dijo, no, es que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a saber el bien y el mal. Entonces, el enemigo le estaba diciendo una verdad disfrazada, porque ellos iban a saber lo bueno y lo malo, pero nunca iban a ser como Dios. Nunca iban a ser como Dios. Entonces, así hay muchos falsos profetas, así hay muchos falsos maestros que viven enseñando cosas que parecen de Dios, pero tienen como una parte buena y una parte mala, una parte de Dios y una parte del diablo. Entonces así no es, bendito sea el Señor. Así no es que tenemos que usar las escrituras. No podemos manipularla y usarla a nuestro antojo. No podemos manipularla y usarla a nuestra conveniencia. Tenemos que hablarla tal y como está escrito. Pero mis amados, vamos a ser cuidadosos y a ser selectivos en lo que nosotros escuchamos y en lo que nosotros vemos. Porque hay cosas que no están bien y aún así le damos entrada en nuestro corazón. Hay cosas que escuchamos que no vienen de parte de Dios y le estamos dando entrada a nuestros corazones. Y un día puede que nosotros seamos seducidos. Porque vamos a hacer una hipótesis. No se sabe cuántas veces la serpiente habló con Eva. La Biblia no nos dice todo. Puede ser que Eva y la serpiente hablaron varias veces y nosotros no lo sabemos. Y hubo una confianza entre la serpiente y Eva, que la serpiente entonces comenzó a envenenarla, a engatusar los sentidos de Eva, porque dice la palabra que la serpiente es un animal astuto, más que todo lo que estaba en el campo. Entonces, como nosotros no sabemos cuántas veces Eva tuvo una conversación con la serpiente, el enemigo actúa así, mi amado. El enemigo te va hablando a través de personas, te va metiendo falsas enseñanzas, te va trayendo herejía, cosita, y tú la vas escuchando, la vas acumulando en tu corazón y llega un día que tú comienzas a pensar y a decir, pero es verdad que esto es así, que esto es así. Pero es verdad que esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Después tú comienzas a resbalar y a caer en el error y a escuchar doctrinas de demonios. La Biblia dice
que muchos le prestarán el oído a las fábulas. Y si usted se mete en las redes sociales, usted se da cuenta que las redes sociales están llenas de fábulas, llenas de mentiras, hablando muchísimas cosas del mundo espiritual, cosas que ni son reales, hablando más del diablo que de Dios, hablando más de las tinieblas que del cielo, hablando más de brujería que de la misma palabra. Bendito es el Señor. Entonces, muchos le están prestando el oído a fábulas, muchos le están prestando el oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y poco a poco tú vas a ir deslizándote y cayendo en el error, y después te vas a apartar de la fe. Aunque te quedes en la iglesia, te vas a apartar de la fe, porque mucha gente estando en la iglesia se van a perder. Con la Biblia debajo del brazo se van a perder, porque no hay otra cosa que te saque de la gracia que la apostasía. No hay algo más grande que te haga caer de la gracia que una herejía que no se reconoce y que no se acepta. Porque si usted reconoce que usted cayó en herejía, que usted cayó en el error y usted se aparta de eso, usted tiene misericordia de parte del Señor. Dios te perdona, Dios te ayuda y Dios te levanta. Pero si tú estás en herejía y no lo reconoces, si tú estás en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas y no lo reconoces, aunque tú estés dentro de la iglesia, te pierdes. Y es fuerte, es lamentable, pero es así. Entonces la Biblia dice también que el Señor Jesús es la piedra del ángulo y para muchos será tropezadero en Israel. Y para muchos será de bendición. Y hay mucha gente que con las escrituras en mano tropiezan. Hay mucha gente que con esa piedra, que es la piedra del ángulo, son desmenuzados. Porque la Biblia lo dice en los evangelios. Bendito es el Señor. Porque mira lo que dice las escrituras en Mateo 21, 43 al 46. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Mira cómo el Señor me lleva esta escritura. Hablamos de que cuando el Señor quiere buscar fruto en ti, ¿qué pasa? Que tú tienes que estar dando fruto, porque si no tú serás desarraigado. Y mira lo que dice las escrituras aquí. Por tanto les digo que el reino les será quitado. ¿Por qué les será quitado a ellos? Porque ellos no dieron fruto. Entonces les será dado a gente que produzcan fruto, porque es que el Señor no quiere gente que no produzcan fruto. El Señor quiere gente productiva en su reino. Y dice el 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El Señor es la piedra del ángulo. Y si tú caes sobre esa piedra, tú serás quebrantado. El Señor te va a quebrantar y te va a hacer nueva criatura. El Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Es como el alfarero que le da forma al barro y lo hace a su forma, a su manera, porque es que Él sabe lo que Él está haciendo con nosotros. Si caemos sobre esa piedra, vamos a ser quebrantados y el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Porque es que esta humanidad, esta carne está viciada a los deseos engañosos y tenemos que ser quebrantados, tenemos que ser transformados por el Señor. Pero si sobre nosotros cae la piedra, que es Jesús, seremos desmenuzados. Entonces, todos estos falsos maestros no están chocando con la piedra, sino que la piedra le va a caer encima a ellos. Cristo mismo le va a caer encima y van a ser desmenuzados, van a ser desbaratados, bendito es el Señor, y desaparecerán por completo. Y lo que dice el 45 es más poderoso. Mira lo que dice. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Mira qué sabios eran los fariseos. Mira qué entendidos eran los fariseos, que se dieron cuenta que cuando Jesús estaba hablando, le estaba hablando a ellos, porque ellos no estaban dando fruto, no estaban haciendo las cosas bien. Entonces, en vez de ellos chocar con la piedra va a chocar con ellos y lo va a desmenuzar. Entonces, al final, ellos estaban buscando echarle mano al Señor. Mira lo que dice el 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces los fariseos, como se dieron cuenta que el Señor estaba hablando de ellos, estaban buscando cómo echarle mano, cómo agarrar a Jesús, cómo apedrearlo, porque Jesús le estaba diciendo la verdad. Entonces cuando usted dice la verdad y usted habla la palabra de Dios, la gente no va a querer escucharte, la gente te quiere apedrear, te quiere matar. Pero a los falsos maestros, a los falsos profetas sí lo quieren escuchar.
Tú ves que cuando hacen un culto de profecía y de lo profético, eso se llena. Esos congresos y esas concentraciones se llenan de gente porque la gente lo que quiere es que le profeticen y que le hablen lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando tú dices culto de humillación, un mes de oración, eso es difícil que tú veas gente. Entonces estos falsos maestros son como los fariseos. Ellos en un momento dado saben que se le está hablando a ellos, pero ellos andan ignorando las escrituras, ellos andan ignorando la palabra. Y después llega el momento que su corazón se endurece tanto que ya Dios no lo corrige, ya Dios lo desecha como Saúl. Porque dice las escrituras en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatrías la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces el Señor desechó a Saúl porque él tenía una obstinación, y la rebelión y la obstinación es como un pecado de adivinación. Y esta persona, cuando desechan la palabra del Señor, Dios lo está viendo como que están en adivinación, como que están en idolatría, y Dios lo desecha porque Dios ve las cosas de otra manera. Nosotros no las vemos igual que Dios. La Biblia dice que como adivinación es la rebelión. Si yo me rebelo contra Dios, yo estoy como en una adivinación. Si yo estoy obstinada a hacer lo que yo quiero, para Dios eso es idolatría y es ídolo. 1 Samuel 15:23 lo dice. Yo no veo las cosas como Dios las ve. Entonces, si Dios ve que la rebelión es adivinación y que la obstinación es idolatría, es así que tiene que ser porque Dios lo dijo. Y una gente obstinada, una gente rebelde, Dios lo desecha, Dios lo abandona. Y a esta persona ya Dios lo abandonó. Y en el libro de Judas estamos viendo todo lo que le va a pasar a esa gente. Estamos viendo cómo será el fin de esos falsos maestros. Así que esto es una reflexión para nosotros. Esto es una alerta para nosotros, para que tengamos cuidado y no caigamos en la trampa del enemigo. Así que vamos a dejar este estudio hasta aquí. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía. Y Dios te bendiga y Dios te guarde.